Empezando a grabar el panel. Bueno, estamos grabando. Listo. La cámara sí me enfoca medio de abajo porque no tengo de dónde agarrar bien la cámara porque tengo el monitor muy arriba. Así que, bueno, es algo así. Bien, hasta ahora hemos visto ondas progresivas, o sea, ondas que iban o hacia la derecha o bien hacia la izquierda, pero que no se encontraban con ningún obstáculo y que seguían su camino indefinidamente, porque no había ningún obstáculo que la detuviera. En esta bolilla 5, lo que vamos a ver es qué pasa cuando las ondas se encuentran con un obstáculo. Por ejemplo, qué pasa cuando la onda sonora, de ahora que estoy hablando, llega a la pared de donde estoy ahora. Eh, ¿Qué pasa cuando la onda sonora llega a la pared? Y bueno, lo que pasa en realidad es que se produce una onda que se transmite hacia atrás de la pared y se produce una onda que se refleja hacia atrás, hacia adelante o como quieran llamarlo, se refleja de vuelta, ¿no? Hacia el mismo medio que es el aire. Entonces, siempre que hay un cambio de medio, hay una onda transmitida y una onda reflejada. ¿Cuándo se interpreta? ¿Cuándo una onda interpreta que hay un cambio de medio? La onda interpreta que hay un cambio de medio cuando hay un cambio de impedancia. Vamos a ver ahora qué es la impedancia. La impedancia depende del medio de propagación. Entonces, por ejemplo, el sonido en el aire tiene una cierta impedancia. El sonido en el agua tiene otra impedancia, de otro valor. Yo pudiera lograr un fluido en el cual la impedancia sea la misma que el aire, entonces no habría reflexión, porque la onda no se encontraría con ningún, o no detectaría que se encuentra con un obstáculo. Pero en general, cuando uno cambia de medio, cambia la impedancia, y por eso se produce esa onda reflejada de la cual yo les estoy hablando. Vamos a ver primero lo que es impedancia. Y para eso voy a compartir el Acrobat. Acá tenemos impedancia para varios tipos de ondas. Cuerdas, sonido en fluidos, cuerda, sonido en fluidos, sonido en sólidos. Y fíjense la particularidad que tiene la impedancia. Por ejemplo, recuerdan que en la cuerda, S, el vector de Poynting, era menos tau sub I por B. ¿Qué era tau sub I? Tau sub I era tensión diferencial de phi respecto de X. Eso era tau sub I. Por B, de XT, por supuesto. Velocidad variable. Fíjense ahora que la impedancia es menos tau sub I sobre D. O sea, lo que era producto, en el caso de encontrar el vector de Poynting, ahora se convierte en cociente. Lo mismo pasa con el sonido en fluidos. En el sonido en fluidos, el vector de Poynting era P por B. Ahora la impedancia es P sobre B. En sólidos, S era
menos tensión por velocidad, ahora es menos tensión sobre velocidad. En la onda electromagnética la impedancia era E por H. No, el S, el vector de Poynting era E por H, ahora es E sobre H. Y la línea de transmisión, la potencia transmitida era V por I, ahora Z es V sobre I. Hay una diferencia, sin embargo. La impedancia, como ustedes ven, tiene un simbolito, que es una ondita arriba. Eso significa que es compleja. La impedancia en general es un número complejo. En el caso de que el medio de propagación no tenga pérdidas, o sea, en el caso de que el medio de propagación no pierda energía, la impedancia es un número real, pero solo en ese caso. Si el medio tiene pérdidas de energía, entonces la impedancia en general es compleja. ¿Y qué es lo que relaciona la impedancia? Por ejemplo, en el caso del sonido, P sobre V relaciona el fasor presión dividido el fasor velocidad. Fasor presión dividido el fasor velocidad. Bueno, el fasor presión, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver el sonido en fluidos, o el sonido en el aire, como ustedes quieran. Por ejemplo, tenemos la sobrepresión, acá en esta fórmula. Estoy redondeando ahora. P igual a P máximo por coseno de KX menos omega T. ¿Cuál es el fasor P? Por supuesto, para sacar el fasor P, el coseno se transforma en E a la J. ¿Recuerdan? Bien, ya tenemos el fasor P. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos el fasor V. Y para encontrar el fasor V, tenemos que encontrar primero V. Para encontrar V, tenemos que encontrar primero el desplazamiento. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el desplazamiento como integral de P diferencial de X por menos K diabático. Y ahí encontramos el desplazamiento. Y nos queda esta ecuación que está acá. Menos K diabática P máxima sobre K por el seno de KX menos omega T. La velocidad va a ser la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Y nos queda K diabática P máxima omega sobre K por coseno de KX menos omega T. Y enseguida encontramos el fasor V. El fasor V, ¿cómo lo encontramos? Bueno, tenemos V, que es un coseno, y el fasor V va a ser E a la J. O sea, para pasar, el coseno se transforma en E a la J cuando pasamos a fasor V. Ahora, sí estamos en condiciones de poder calcular la impedancia del sonido, que es P sobre V. Y ahora reemplazamos P, que es P máxima por E a la J, sobre V, que es K diabática P máxima sobre K, por omega, por E a la J. ¿Qué nos queda? Se va P máxima con P máxima, y E a la J con E a la J se van. ¿Por qué? Porque P y V están en fase en el sonido, cuando no hay pérdidas. ¿Sí? Entonces, se va P máxima con P máxima, E a la J con E a la J, y nos queda 1 sobre K diabático por C. Pero C, ¿qué es? C es 1 sobre raíz de K diabática delta. O sea que finalmente nos queda la fórmula de la impedancia para el sonido en fluidos. Por ejemplo, si reemplazamos para el aire, vamos a tener que delta para el aire es aproximadamente 1.24 kilogramos sobre metro cúbico, y K diabática es 7 por 10 a la menos 6 pascales a la menos 1, ¿no? Bueno, con esos valores sacan que Z en el aire es alrededor de 420 en las unidades del sistema internacional. Si quisiéramos sacar, por ejemplo, para el agua, pondríamos la densidad del agua,
que es mucho mayor, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, y K diabático del agua es mucho menor, porque el agua es mucho menos compresible. Por lo tanto, la impedancia del agua es mucho mayor que la del aire. O sea que cada medio tiene su propia impedancia. En el caso que no hay pérdidas y que por lo tanto la impedancia es un número real, también se puede usar para relacionar la función P con la función B. Eso es porque Z en este caso es real. Si Z fuera complejo porque el medio tuviera pérdidas, ya no se podría hacer esto. Directamente Z, por definición, sería el cociente entre P fasor y B fasor. Esa es la definición general de Z. ¿De acuerdo? Solamente en el caso de que no tenga pérdidas, que sea un número real, se puede usar para relacionar P con B. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tienen que hablar porque no veo no puedo ver el chat, si tienen alguna pregunta. Todo bien, profe. Bárbaro, gracias. Haciendo el mismo procedimiento para los demás tipos de ondas, encontramos que para la cuerda es raíz de T por mu. Esto, bueno, sólido en fluido ya lo habíamos encontrado. Sonido en sólido es la raíz del módulo de Young por la densidad. Onda electromagnética, raíz de mu sobre épsilon. En el vacío, Z al vacío para ondas electromagnéticas. Es un número muy conocido que es 120 pi. Y línea de transmisión, ya la que ustedes conocen, raíz de L sobre C, la impedancia característica, ¿no es cierto? Bueno, entonces todo tipo de onda tiene su impedancia. Nuevamente en conclusión, o resumen de todo esto que hemos estado diciendo, cuando una onda se encuentra con un obstáculo que tiene distinta impedancia, se produce una onda transmitida y una onda que se refleja hacia atrás. Y vamos a ver entonces la relación que hay entre la onda transmitida y la onda que se refleja hacia atrás. Sí, 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 depende del tipo de onda que sea, porque por ejemplo, en el caso de, en el caso de la onda electromagnética es volt sobre metro sobre la unidad de H, que creo que era amper sobre metro. Ah, lógico, ¿no? Ohm. No sé si todos son. Volt sobre amper sobre metro es ohm. Línea de transmisión es ohm, pero no estoy seguro si las otras son ohm. También, eso lo tendría que ver, porque en las otras no aparece la unidad de volt y ampere, sino que, por ejemplo, la tensión en el sonido, la presión es newton sobre metro cuadrado y la velocidad es metro sobre segundo, y eso da una impedancia que se mide en eso, en newton sobre metro cuadrado sobre metro sobre segundo. No creo que sea ohm, que sea equivalente. Y la electromagnética y la línea de transmisión sí se mide en ohms. Pero en el caso de sonido en sólidos y cuerda y todo eso, no. Son ondas mecánicas. Así que lo dudo. De última lo puedo ver para otra clase. Eh, sí, está bien. Vamos a ver qué pasa entonces con la onda transmitida y con la onda reflejada cuando llega una onda.
tenemos este dibujo que está acá. ¿Qué pasa cuando una onda llega a una interfaz entre dos medios? Tenemos el eje X y la interfaz está en un punto que llamamos X sub 0. Entonces tenemos una onda, bueno, la onda se pudo haber hecho con sonido o con cualquier tipo de onda. Yo lo elegí hacer con onda electromagnética, pero se pudo haber hecho con cualquier tipo de onda, ¿sí? Tenemos una onda incidente, que es la que está a la izquierda arriba, que es E incidente. El campo eléctrico apunta hacia arriba. El H incidente es saliente de la hoja o de la pantalla. Entonces, con la regla de la mano derecha, pueden mover los dedos desde el campo eléctrico hacia el campo H y les da el pulgar apuntando el vector S hacia la derecha. Esa es la onda incidente. La onda reflejada, lo mismo, pero ahora el H tiene que ser entrante. ¿Para qué? Para que se invierta el sentido de S. Entonces mantengo el campo eléctrico para arriba, pero el H lo pongo entrante a la hoja o a la pantalla, como está en el dibujo, de modo que el vector S apunte hacia la izquierda. Ese es el reflejado. Y el transmitido va hacia la derecha, por lo tanto tiene el campo eléctrico hacia arriba y el H saliente también. Bien, ahora ustedes vieron en física 2 que el campo eléctrico justo al lado, justo a la izquierda, lo estoy dibujando acá, justo a la izquierda de la interfaz y justo a la derecha, o sea, en X sub 0 menos y en X sub 0 más, son el mismo. Eso salía de la ley de Faraday, que decía que integral de E diferencial de L en un área era igual a menos diferencial de flujo magnético respecto de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo achico mucho el espesor de ese camino, el camino de campo eléctrico, resulta que no hay flujo que se pueda, no hay área libre para que el flujo se pueda inducir, y por lo tanto esa integral da cero. Entonces integral de H diferencial de E diferencial de L da cero, y por lo tanto E de un lado es igual a campo eléctrico del otro. Es lo que dicen las ecuaciones que están marcadas como 2. La componente Y en X sub 0 menos es igual a la componente en Y en X sub 0 más del campo eléctrico. Las ecuaciones que están marcadas como 2. Y lo mismo pasa con las componentes Z. En este caso, componente Z de campo eléctrico no hay. Es solamente componente Y. Lo mismo pasa con H. Se hacen, el H tangencial también se mantiene de un lado y del otro de una interfaz. De ahí salen las ecuaciones que están marcadas como 3. H componente Y en X sub 0 menos es igual a HY en X sub 0 más, y H sub Z en X 0 menos y es igual a H sub Z en X 0 más. En este caso, no hay HY, hay solamente HZ. O sea, hay componente en Y de campo eléctrico y hay componente en Z de campo magnético. ¿Qué pasa del lado izquierdo? Del lado izquierdo, en X0 menos, vamos a aplicar la ecuación 2. ¿Sí? Vamos a aplicar la ecuación 2. La ecuación 2 sale de la ecuación 4. ¿Por qué? Porque el campo a la izquierda de X0 está formado por el incidente más el reflejado. Mientras que del lado derecho de X0 está solamente el transmitido. Entonces, del lado izquierdo se suman los campos eléctricos, incidente más reflejado, y del lado derecho el transmitido. Por supuesto, esta igualdad
es cierta solamente en el punto x0. Es decir, las igualdades que están expresadas en la ecuación 2 es solamente justo al lado de la interfaz, a la izquierda y a la derecha. Si se alejan de la interfaz, ya esa, por ejemplo, voy a hacer un dibujito. Si esto es x0, este punto con este tienen el mismo campo eléctrico y el mismo campo H. Ahora, este punto con este están más alejados, ahí no tienen el mismo campo eléctrico ni el mismo H. ¿Sí? Solamente justo al lado de la interfaz. Bien. Entonces la ecuación 4 sale de la ecuación 2. La ecuación 5 sale de la ecuación 3. Pero ¿qué pasa del lado izquierdo? Del lado izquierdo los H se restan. ¿Por qué? Porque un H saliente y el otro es entrante. Entonces tengo que poner H incidente menos H reflejado igual a H transmitido. Del lado izquierdo tenemos H incidente menos H reflejado y del lado derecho tenemos H transmitido. De la 5 sale la 6. ¿Por qué? Porque H incidente es incidente sobre la impedancia 1. H reflejado es E reflejado sobre la impedancia 1. Y H transmitido es E transmitido sobre la impedancia 2, porque está del lado 2. O sea, Z1 es la impedancia del medio 1 y Z2 es la impedancia del medio 2. De ahí sale la ecuación 6. ¿Hasta acá alguna duda? Tendrían que decirlo en voz alta porque no veo el chat. Bueno, de la 4 y de la 6 son dos ecuaciones, 4 y 6. Y resulta que si consideramos que E incidente es dato, hay dos incógnitas que son E transmitido y E reflejado. Todo en función de E incidente, que es dato. Y entonces, despejando de la 4 y de la 6, eso es fácil, llegan a la ecuación 7. En la ecuación 7 nos queda E transmitido en función de E incidente. Siempre y cuando estén justo al lado de la interfaz, por supuesto, en X sub 0. Al lado de la interfaz, X sub 0 y al lado de la interfaz. Observando la ecuación 7, lo que podemos ver es que el corchete, por lo menos si el medio no tiene pérdidas, Z1 y Z2 son reales y positivos para medios sin pérdida de energía, ¿no? Z1 y Z2 reales positivos. Perfecto. O sea que el corchete es real y positivo. Eso significa que si el campo incidente es un coseno y el coseno estamos en el pico positivo del coseno, en el valor máximo positivo, el transmitido también va a estar en el valor máximo del coseno. Se dice entonces que el E incidente y el E transmitido están en fase. Pero guarda, están en fase solamente
en x sub 0. No están en fase en otros x. De la misma forma, en el pico negativo del E incidente, va a haber un pico negativo del E transmitido. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿me explica de vuelta lo de que estén en fase los dos campos de esos? Claro. Lo que significa es que estén en fase significa lo siguiente. Que si graficás, voy a hacer un grafiquito acá abajo, a la derecha. Si E incidente en el punto x0, por supuesto es x sub 0 menos, porque está un poquito a la izquierda. T, función de t. Si el E incidente tiene esta forma, entonces el E transmitido en x0 más, ahora, porque estamos del lado derecho, T va a tener el máximo positivo al mismo tiempo que el E incidente y el máximo negativo al mismo tiempo que el E incidente. Eso significa que están en fase. ¿Sí? Los dos llegan al máximo positivo al mismo tiempo, llegan al máximo negativo al mismo tiempo. ¿Sí? Si estuvieran desfasados, uno estaría desplazado horizontalmente respecto del otro. Un dibujo. Claro, es así porque llegan los dos al mismo tiempo a la pared. Es así, bueno, la demostración de que es así lo hicimos con, en realidad el transmitido no llega a la pared, el transmitido sale de la pared. No, la demostración de que es así está hecha con las ecuaciones 2, las ecuaciones 3, la 4, la 6 y la 7. En realidad la que dice que es así es la ecuación 7. Y para llegar a la 7 tuvimos que usar la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Pero el único que llega a la interfaz es el incidente. El transmitido sale de la interfaz. ¿De acuerdo? ¿Listo? Hay algo más que pueden ver acá. Si Z1 es mucho mayor que Z2, entonces el módulo del campo transmitido tiende a cero. Si Z1 es mucho mayor que Z2, el módulo del campo transmitido es muy chico. Fíjense que en el dibujo que hice a la derecha, yo no supuse que el E incidente tenía el mismo módulo que el E transmitido. Supuse que tenían módulos distintos, o sea, altura máxima distinta. Y cuando Z2 es mucho mayor que Z1, el campo transmitido tiene el doble de módulo que el campo incidente.
Eso es un detalle también que para tener en cuenta. Profe, Sí, en este caso, el campo incidente y el campo transmitido están en fase, pero porque también, por ejemplo, el incidente llega cuando vale cero, entonces el transmitido también va a arrancar en cero. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el incidente llega con el pico, por ejemplo? Entonces el transmitido también arranca desde arriba. ¿en qué Entonces, sentido? o sea, es como que me hace ruido porque vos me decís que el incidente y el transmitido es como que se mantiene en la continuidad. Entonces en el punto X0 van a valer lo mismo. Sí, Entonces, por ejemplo, si el campo incidente entra con una amplitud, cuando se transforma en transmitido, digamos, ¿va a cambiar su amplitud automáticamente? ¿O no? sí, sí, lo que pasa es que tendría que ser una onda que suba de golpe así. Claro. Sería medio extraño. Pero entonces ahí no se cumpliría entonces la condición de continuidad, ¿o sí? Sí, se cumple siempre la condición de continuidad. Sí, 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 sí. El campo transmitido, entonces, si el incidente llega con si el incidente llega con un valor alto de golpe, el transmitido empieza también con un valor alto de golpe. Ah, y solo se reacomoda. Sí, pero solamente tenés que tener en cuenta que es justo al ladito de X0, ¿eh? Ah, Es justo al ladito de X0, no es muy a la derecha de X0. porque por ejemplo, si llega con cero, entonces no hay problema, pero si llega con un valor muy alto, por ejemplo, llega con el pico, Sí. entonces como que me hace ruido como que ahí hubiese un desfasaje entre el incidente y el transmitido. Eh, sí, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que no, es, está demostrado por la ecuación 7. Si llega, cuando es el pico máximo, es el Claro. pico máximo de la otra. Si llega con un valor alto de golpe, la otra empieza con un valor alto de golpe. Lo que, digamos, ¿por qué? Porque cuando el transmitido, por ejemplo, si Z2 es mucho mayor que Z1, Sí. lo que sucede es que el medio 2 es mucho más liviano que el 1 y se produce una onda reflejada que está en fase, ahora lo vamos a ver, Ajá. en un ratito lo vamos a ver, se produce una onda reflejada que está en fase con el incidente. Entonces, tenemos la incidente que mide 10, por ejemplo, la reflejada Claro. que enseguida también mide 10 de golpe, y entonces la transmitida de golpe mide 20. Ah, Porque del lado perfecto. izquierdo tenemos la suma de la incidente La más la suma de las reflejada. cosas. Claro, claro, ahí está. Y del lado derecho tenemos la transmitida, que es la suma de las dos. Ah, ahí está. Bien. Sí, sí, sí. Sí, yo lo ejemplifiqué con cosenos, pero esto sirve Claro, para... con coseno es como que no hay problema porque justo una termina en cero y la otra arranca en cero. Pero claro, Claro, con si cualquier por tipo de ejemplo, onda funciona. ah, Con cualquier tipo de onda funciona eso. claro, O sea, la condición de contorno de que la suma a la izquierda es igual a la suma a la derecha, funciona con cualquier tipo de onda. claro, pero se tiene en cuenta también la reflejada, claro. Bien. Claro, porque en el momento que llega el incidente con valor alto, la reflejada tiene un valor también alto de golpe y la transmitida acompaña teniendo el valor de la suma de las dos. Claro, y al final se van a terminar igualando. Claro, entonces en un medio tenés la suma de las dos con Claro, respecto al otro. Bien.
Bien, 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 gracias. Nada de nada. Ahí se entendió. Y en cuanto a la reflejada, acá tenemos la ecuación 8. La reflejada está despejada de la ecuación 4 y de la ecuación 6, ¿no? O sea, de la 4 y de la 6 también sale la 8. El corchete ahora es un número real también, pero podría ser un número positivo o podría ser un número negativo. Y fíjense que si Z2 y las impedancias coinciden, no hay reflejada. Si las impedancias coinciden, Z2 menos Z1 da 0 y no hay onda reflejada. En cambio, bueno, si Z2 y Z1 son distintos, el corchete puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, en un caso tendríamos como el que tenemos ahí, en fase, pero a ver cómo sería. En ambos casos en fase, reflejado e incidente en fase, y en el otro estaría en contrafase, o sea, cuando el uno tiene el signo positivo, el otro tiene el signo negativo. Bien, ¿qué más? En cuanto a las amplitudes, tenemos que si Z2 es mucho mayor que Z1, la amplitud de la reflejada tiende a ser la misma que la amplitud de la incidente. Porque el corchete tiende a 1. En cambio, si Z1 es mucho mayor que Z2, el corchete tiende a menos 1. Entonces la incidente y la reflejada tienden a estar en contrafase, pero con la misma amplitud también, porque la relación entre ellos es menos 1. Entonces, en este caso, podemos ver, bueno, en este caso no, en todos los casos, la reflejada hay dos posibilidades, o que esté en fase con la incidente, o que esté en contrafase con la incidente. Mientras que la transmitida hay dos posibilidades, o que esté en fase, o nada, o que esté en fase. La transmitida siempre está en fase, y la reflejada puede estar en fase o en contrafase. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería en contrafase? En contrafase, por supuesto, sería, bueno, me salió desprolijo el dibujo. En contrafase sería esto. Y en fase sería esto. Bueno, para que tengamos una idea de cómo serían las ondas en fase y en contrafase, vamos a ver la pizarra y vamos a ver un ejemplo de cómo quedan las ondas transmitida y reflejada, conociendo cómo es la onda incidente. Así que vamos a dejar por ahora el PDF y vamos a compartir una pizarra. En esa, lo que vamos a hacer, vamos a escribir, por ejemplo, la onda incidente. Sería campo eléctrico en el caso de que fuera electromagnética. Ahora estoy volviendo, yo para coincidir con el apunte, que puse phi, voy a poner phi, pero se puede hacer con campo eléctrico. Vamos a poner phi incidente, igual a phi incidente máximo, coseno,
K del medio 1 por X menos omega, omega 1, omega 2, o no importa, o es el mismo omega. ¿Es el mismo? Es el mismo, porque ustedes saben, por efecto Doppler, solamente cuando hay movimiento relativo, hay cambio de frecuencia, pero en este caso el medio 1 y el medio 2 están quietos respecto de uno al otro. O sea que el omega es el mismo para ambos medios, más delta inicial. Ahora que estoy viendo el chat, ¿escuchan un timbre raro en el sonido? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha mal? No, No, no se mal, escucha, pero es pero un se poco escucha bien, molesto. profe. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, esta es la phi incidente. Vamos a la phi transmitida. Como dijimos recién, la phi transmitida siempre está en fase. Va a ser phi transmitida sub 0. ¿Qué phi transmitida? ¿Qué es phi transmitida sub 0? Phi transmitida 0 es phi incidente 0 por 2z2 dividido z1 más z2. La proporción de los zetas que había en la fórmula 7. Bueno, ese es el tema de la amplitud. Vamos al tema de la fase. Coseno. Y ahora no puedo poner K1. Tengo que poner K2, porque estamos en medio 2. K2 por X menos omega T más delta 0. Y resulta que la fase de la transmitida tiene que ser la misma fase que la incidente. ¿Cómo era la fase de la incidente? A ver si... Oh, bueno. A ver si puedo con... Este coseno, el contenido del coseno, K1 por X menos omega T más delta 0, es la fase de la incidente. Es el contenido del coseno. Resulta que fase de la incidente, acá no puedo escribir porque voy a escribir después. Voy a escribir más abajo. Fase de la incidente en X0 menos X0, ¿no? X0 es un menos, porque estamos del lado izquierdo. T igual a K1 X0, reemplazo X por X0, especializo, menos omega T
más fase inicial delta sub 0. Esa es la fase de la incidente. La fase de la transmitida es esta. Y la transmitida en x0, en x sub 0, tiene que tener la misma fase. ¿Qué pasa si yo cierro el paréntesis acá del coseno? ¿Me quedan las mismas fases? No, porque si yo reemplazo x sub 0, que me queda multiplicado por el k2, me va a quedar k2 por x0 menos omega t más delta inicial, y me tiene que quedar k1 por x0 menos omega t más delta inicial. ¿Cuál es la solución? La solución es sumar k1 x0 y restarle k2 x0. Acá me equivoqué. K2 x0. Y acá ya, nuevamente, esto es phi transmitido. Bueno, fíjense que si ahora reemplazan x sub 0 en phi transmitida, el phi del coseno, ¿no? En la fase, les va a quedar k2 por x0 menos omega t más delta inicial más k1 x0 menos k2 x0, y les queda que phi transmitida en x0 más t les queda igual a phi incidente en x0 más t. Me salió esta línea que no sé de dónde salió. Un segundo la borro. Omega t más fase inicial. Bien, coinciden. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Porque la transmitida y la incidente están en fase. ¿Ven cómo es en realidad la relación? Solamente están en fase en x sub 0, porque si yo reemplazo el x en otro punto de la región 1 y el x del transmitido en otro punto de la región 2, no van a coincidir la fase. Solamente coinciden en x0. Y la reflejada. Vamos a la reflejada ahora. La reflejada puede estar en fase o en contrafase. Supongamos que estuviera en fase. Reflejada en fase. Y reflejada es phi reflejada sub 0 por el coseno de... bien, ahora veamos. El medio es el medio 1, pero la onda va hacia la izquierda. Por lo tanto, el signo de x tiene que ser el mismo que el signo de t. Entonces tengo que escribir menos
K1X menos omega t. Esta es una onda, entonces, que va hacia la izquierda, en el medio 1. Más fase inicial, que ya estaba, y ahora hay que sumarle algo, o lo puedo cerrar acá. Si la reflejada está en fase, y entonces la fase de la reflejada tiene que coincidir con la fase del incidente. Pero ¿qué pasa? Si yo reemplazo x por x sub 0, no me queda más k1x sub 0, me queda menos k1x sub 0. Eso lo tengo que compensar para que las fases me queden iguales. Entonces le sumo 2k1 x0. 2k1 x0 es una constante para la ecuación. Pero es una constante que, sumándola, me asegura que la fase de la reflejada sea la misma que la incidente en x0 menos. Ahí me equivoqué con la raya. Espero poder borrarla. Borré. Y reflejada en x0 que coincide con, no puedo, bueno, no importa, coincide con phi incidente. K1x0 menos omega t más delta inicial. Y si estuviera en contrafase, reflejada en contrafase, sería phi reflejada igual a phi reflejada 0 en realidad podría poner un signo menos afuera. Pero voy a usar la opción de cambiar, de meter el signo menos en el coseno como pi. O sea, quedaría menos k1x menos omega t a fase inicial más 2k1x0 más pi. O el pi no me salió demasiado lindo. El más pi es como poner un signo menos afuera, porque en realidad coseno de alfa más pi es igual a menos coseno de alfa, ¿no? Bueno, así se escribiría entonces la reflejada en contrafase. ¿Preguntas?
Bueno, en el chat no aparece nada. Bueno, el tema es el siguiente ahora. ¿Cuándo se refleja en fase y cuándo en contrafase? Y el tema viene por el lado de las impedancias, como hemos visto. Si Z2 es mayor que Z1, se refleja en fase. No. Sí, en fase, ¿no? A ver, vamos a verlo de vuelta. Si Z2 es mayor que Z1, se refleja en fase. ¿Pero quién se refleja en fase? El campo eléctrico. ¿Y el campo H se refleja en fase también? ¿O H se refleja en contrafase? Bueno, para saber eso, acá les armé una tablita con las dos posibilidades, Z2 mayor que Z1 o Z1 mayor que Z2. Recordemos que en la definición de Z hay hay un numerador y hay un denominador. Por ejemplo, en el sonido es P sobre B. P sobre B. P es el numerador y B es el denominador. Ahora, cuando Z2 es mayor que Z1, lo que se refleja en fase es el numerador, que es P. Y en contrafase, la velocidad y phi, que es el desplazamiento. Y si Z1 es mayor que Z2, la velocidad y phi se reflejan en fase y P se refleja en contrafase. Eso sería lo formal. Eso sería lo formal. Pero en los ejercicios que vamos a resolver nosotros, vamos a hacer un método más sencillo. Justo había editado esto a la mañana. Supongan que incide, ¿ven el dibujo de arriba? En el dibujo de arriba, voy a cambiar de color. ¿Cómo era para cambiar de color? Como texto. Vuelvo a poner lápiz. Cambio de color. Ahí está. Bueno. En el dibujo de arriba tenemos una onda que estoy recuadrando en azul, que viene en una cuerda y se encuentra con una cuerda más pesada. Entonces, cuando la onda encuentra una cuerda más pesada, el desplazamiento se refleja en contrafase. El desplazamiento se refleja en contrafase. Eso es así porque del lado izquierdo, este punto, el punto de unión de las cuerdas, no se mueve, porque la cuerda de la derecha es demasiado pesada. Así que ese punto de unión no se mueve. Para que no se mueva, del lado izquierdo hay que sumar 0. Y si del lado izquierdo hay que sumar 0, resulta que la incidente y la reflejada tienen que estar en contra. Entonces la reflejada tiene que estar en contrafase. Pero bueno, esa es la explicación. Pero para recordar es sencillo. Cuando se pasa de un medio más liviano a uno más pesado, la reflejada siempre está en contrafase. Lo mismo pasa ni hablar, cuando la cuerda está atada a una pared o a las clavijas de un instrumento musical. Por ejemplo, las clavijas de la guitarra.
ese punto no se mueve. Entonces, esto es más que una cuerda pesada, es directamente un nudo. En este caso se refleja Φ en contrafase también. En este caso también se refleja Φ en contrafase. En el caso del sonido, cuando pasamos, por ejemplo, del aire, que es más liviano, al agua, que es más pesada, incide hacia abajo el sonido incidente y se refleja Φ, que es ¿cómo se dice? El desplazamiento se refleja en contrafase. Desplazamiento en contrafase. Es este caso que tenemos acá. Sonido incidente y se refleja Φ en contrafase. Al pasar de más liviano a más pesado. ¿Qué pasa con la onda electromagnética? Cuando pasamos de más liviano a más pesado, o sea, de un índice de refracción N1 a un índice de refracción N2 que es mayor, el más liviano es el vacío. ¿Sí? El más liviano es el vacío, que tiene N igual a 1. Los otros tienen un N mayor. Entonces, los otros dieléctricos, ¿no? Entonces, cuando incide de N1 a un N2 mayor, el campo eléctrico se refleja en contrafase. Y si incidiera de un N1 a un N sub 1, no N igual a 1, si incidiera de un N sub 1 a un N sub 2 menor que N sub 1, se reflejaría el campo eléctrico en fase. Y este es el caso de la onda electromagnética. Entonces, si incidimos de más liviano a más pesado, el desplazamiento se refleja en contrafase. Si pasamos de más pesado a más liviano, el desplazamiento se refleja en fase. Si pasamos de campo eléctrico de menor n a mayor, se refleja el campo eléctrico en contrafase. Si pasa el campo eléctrico de un índice de mayor n a menor, se refleja en fase. Eso es lo que tenemos que recordar. No hace falta la tabla. ¿Preguntas? En voz alta porque no tengo el chat a la vista. Bueno, volvamos a la pizarra. Vamos a... Nueva pizarra. Y pasa lo siguiente. Vimos que había una interfaz, un incidente y un reflejado. Y un transmitido. ¿De qué lado la onda es progresiva? ¿Del izquierdo o del derecho? Ustedes vieron onda progresiva. ¿Derecho? Derecho, correcto, porque derecho, la onda progresiva, ¿qué es? Una onda que va hacia un sentido único. O sea que la transmitida es progresiva. En cambio, el izquierdo, tenemos una onda por un lado y una onda para el otro. Acá la onda se llama estacionaria. Estacionaria. Vamos a ver qué pasa cómo queda la onda estacionaria
En el caso de que la phi reflejada fuera igual en amplitud a la phi incidente. O sea que, por ejemplo, Z1 fuera mucho mayor que Z2 o que Z2 fuera mucho mayor que Z1. Vamos a suponer que a ver, voy a hacer la misma suma que en el módulo, en el apunte. Supuse que se reflejaban contrafases. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ponemos phi es phi reflejada más phi incidente más phi reflejada. Incidente más phi reflejada. O sea, phi incidente es phi 0, coseno, K1x, menos omega t, más delta inicial, phi reflejada. Estamos suponiendo entonces que Z1 es mucho mayor que Z2. O Z2 mucho mayor que Z1. Bueno, depende si es numerador o denominador. Bueno, no importa. Uno mucho mayor que el otro. Entonces, si es Z1 mucho mayor que Z2, o Z2 mucho mayor que Z1, las amplitudes coinciden. Menos K1 por X, menos omega T, más delta inicial, más 2K1X, 0. ¿Recuerdan el factor que tuve que sumar para que coincidieran las fases? Más pi, porque se refleja en contrafase. Bien, esto hay que sumarlo y la forma más fácil de sumarlo es con fasores. Phi igual phi 0 y a la j, K1x, menos omega t, más fase inicial, más phi 0, coseno, dale con el coseno, y a la j, menos K1x, menos omega t, más delta inicial, más 2K1x0, más pi. Bueno, resulta que es sencillo sumar fasores cuando son numeritos, porque uno agarra la calculadora y va sacando los senos y cosenos, pero cuando es letra, como acá, tiene su técnica. ¿Cuál es la técnica? Primero sacamos el factor común. ¿Hicieron factor común? Sí.
y 0 factor común. ¿Y a la J K1X es factor común? No, porque en uno está sumando más K1X y en el otro está restando menos K1X. Eso no es factor común. Menos omega t, sí, es factor común. J menos omega t, delta 0, factor común también. Delta 0. Y quedan dos sumandos, que es a la J K1X más a la J menos K1X, me fue la mano, con el X, más 2K1X0, más pi. Bien, ahora que tenemos este corchete, lo que vamos a hacer es sacar factor común el promedio de los exponentes. Cuando hay dos sumandos, como en este caso, de dos sumandos en corchete, sacamos factor común promedio de exponentes. ¿Cuál es el promedio? Por ejemplo, bueno, pongamos primero el factor común que había de antes. 0 de la J menos omega t a fase inicial. Ahora sí. ¿Cuál es el factor común entre JK1X y menos JK1X? El promedio a 0, porque uno está sumando y otro está restando. Así que por ese lado no saco nada. ¿Cuál es el promedio en 2K1X0? Tenemos nada del lado izquierdo, o sea, el primer sumando no tiene 2K1X0. Y el segundo sumando sí tiene 2K1X0. ¿Cuál es el promedio entre 0 y 2? 1. O sea que saco factor común y a la J K1X0. Con la J me quedó medio fea. A ver si la puedo borrar. ¿En que se borre algo más? Sí. Espero poder hacerla. Ahí está. El JK1X0 es factor común. Y el pi. El pi está, en el primer sumando no está. Y en el segundo sumando está. ¿Cuál es el promedio? Pi sobre 2. Y a la J, pi sobre 2. Pi sobre 2. Es que el promedio, vamos a borrar esta rayita, borra todo menos lo que quiero borrar, ahí está. Pi sobre 2. Y haber sacado esto, ¿qué nos queda en el corchete? Queda la J, K1X, menos K1X0, menos pi sobre 2. Me deja escribir.
más, más, y a la j, a la menos j, K1x, menos K1x0, menos pi sobre 2. Bien. ¿Qué quedaron al sacar el promedio? Quedaron dos exponentes opuestos. Al quedar dos exponentes opuestos, enseguida sale, esto es, lo sigo, vamos a borrar, este corchete, y lo sigo acá, este corchete es coseno, 2 coseno del paréntesis K1x, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver si podemos volver a... Ahora vamos a compartir el PDF. ¿Hasta ahora alguna duda? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿No se supone que ese 2 coseno no tendría que ser si tienen el mismo signo de exponente? No, el exponente e a la j es coseno más j seno. E a la j algo es coseno más j por seno. Ahora, e a la j más e a la menos j sobre 2 es igual a coseno. O sea que, Ah, ok. e a la j algo más e a la menos j algo es 2 por coseno. Bueno, volvemos entonces al PDF. Si no queda ninguna duda, me dicen cualquier cosa. Bueno, vamos al PDF. Acá está lo que hemos hecho. El azul no queda muy bien. Vamos a cambiar por rojo otra vez. Bien. Habíamos llegado hasta acá. Dos coseno, el 2 es este 2 que está acá, por coseno, phi 0, por y a la j con todos los factores que yo saqué. El menos omega t, que era factor común de principio, el delta inicial, que era factor común de principio, y el K1x0 y el pi sobre 2, que lo saqué como factor común después. Entonces, puedo volver al plano real haciendo que el exponente se vuelva nuevamente coseno. Y llegamos a phi de xt. Finalmente, aplicando propiedades de los cosenos y de los senos, el coseno es el seno del complementario, se llega a la ecuación 9. Es la suma de la onda que va hacia la derecha más la onda que va hacia la izquierda. Y fíjense que a diferencia de la onda progresiva, tenemos un factor, que es un factor de x,
está separado de un factor temporal. En el caso de la onda progresiva, ¿qué pasaba? El factor de X y el factor temporal estaban en el mismo paréntesis, porque era X menos C por T. Pero ahora el X y el T quedan separados. Y eso, si dibujamos el resultado, podemos verlo acá. Si graficamos el resultado, lo podemos ver acá. Voy a ver si puedo achicar a 100 la escala para que se vea la fórmula 9. Para que se vea la fórmula 9 y a la vez el dibujo. Bueno, ahora sí. Ahora se ve la fórmula 9 y el dibujo a la vez. En la fórmula 9 tenemos un seno de omega t. Supongamos que delta inicial fuera 0 y que x sub 0 fuera 0, para hacerlo más fácil. Y fuera solamente seno de omega t. Cuando el tiempo vale 0, cuando omega t vale 0, phi vale 0 por completo. Y tenemos la línea roja que estoy marcando en el dibujo. Esto es para omega t igual a 0. Para omega t igual a pi sobre 4, el seno vale raíz de 2 sobre 2. Por omega t igual a pi sobre 4, el seno de omega t vale raíz de 2 sobre 2. Entonces, voy a cambiar de color, a ver si puedo. O mantengo el mismo. Para pi sobre 4, la curva es el seno de kx multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Que es la que estoy marcando en rojo en este momento. Cuando el seno de omega t cuando omega t vale pi sobre 2, el seno vale 1. Y estamos en el valor máximo. Ah, se me fue a comentar. Acá está. El seno vale 1. Y tenemos la curva de afuera, donde el seno de kx está multiplicando por 1. Después, cuando omega t vale pi sobre... Cuando omega t vale... ¿cómo era? ¿Cuál sería el siguiente? Pi sobre 2, el que sigue es 3 pi sobre 4, vuelve a la situación anterior, después en pi es como en 0, y después cuando se invierte el seno, cuando se hace negativo, por ejemplo para 225 grados, omega t igual a 5 pi sobre 4, el gráfico de k por x queda para este lado de arriba, y finalmente cuando omega t vale 3 pi sobre 2, queda el dibujo de afuera. Entonces podemos ver que en la onda estacionaria, por lo menos en la onda estacionaria donde la amplitud de reflexión es igual a la amplitud de incidencia,
hay puntos que tienen siempre un valor de onda igual a 0. Entre ellos, x sub 0 mismo. Voy a cambiar de color, a ver si lo puedo escribir en otro color. Azul. Entre ellos, x sub 0 mismo. Acá lo estoy poniendo en azul. Este otro punto también, que también estoy poniendo en azul. Estos puntos tienen amplitud 0 siempre. O sea, nunca se mueven del lugar. Este punto y este punto se llaman nodo. El nodo, en el nodo, la onda no se tiene valor siempre 0. Para verlo fácil, supongan que fuera una soga. La soga en esos puntos del nodo tienen amplitud 0. Hay puntos como por ejemplo este que estoy marcando ahora, donde la amplitud es máxima. Este punto se llama vientre. En el vientre la amplitud posible es máxima. En los demás puntos, la amplitud es intermedia. Por ejemplo, para este valor que estoy marcando acá, la soga va de arriba para abajo subiendo y bajando todo el tiempo, sube y baja, y fíjense que no hay esa sensación de propagación como la hay en la onda progresiva. En la onda progresiva hay una propagación. Uno ve la onda que se va trasladando tal cual hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá no, acá la onda se queda quieta, por eso se llama estacionaria. Los puntos suben y bajan. Es una cuerda, por lo menos. Es un campo eléctrico, el valor del campo eléctrico va a subir y va a bajar de valores positivos a negativos, y va a haber lugares donde se llaman nodos, donde no va a haber campo eléctrico. Y lugares donde se llama vientres, donde la amplitud de campo eléctrico va a ser máxima. La amplitud de oscilación está dada en cada punto por esta ecuación, que es la última, o sea, la última que es la anterior al dibujo, esta, que yo marqué en azul. Eso lo que les da es el valor de amplitud en función de x, de cada punto de la onda estacionaria. Ya la onda no progresa más, se queda quieta, y sube y baja, por lo menos en una cuerda. ¿Preguntas hasta acá, en voz alta? Bueno. Acá en el dibujo de abajo, acá en los comentarios que hay acá es lo mismo que yo dije recién. En el dibujo de abajo muestran una onda estacionaria que se puede producir con dos parlantes, por ejemplo, o con dos antenas en el caso de una onda electromagnética. ¿Cómo se puede producir con dos parlantes? Pongo dos parlantes enfrentados, resulta que el parlante izquierdo manda una onda para la derecha, tanto acá como acá, y una onda para la izquierda, acá. Yo soy el parlante de la izquierda.
Mientras que el parlante de la derecha hace una onda para la izquierda acá, para la izquierda acá y para la derecha acá. Entonces, esta onda es progresiva, porque la suma de dos ondas progresivas que van para el mismo lado da una onda progresiva. Esta onda es progresiva porque también la suma de dos ondas que van para el mismo lado da una onda progresiva. O sea, son dos cosenos que se suman y podemos llegar a obtener un coseno único, que es una onda progresiva. Pero acá hay una onda para un lado, una onda para el otro, y acá en el medio de los parlantes la onda es estacionaria. Por último, ¿cómo sería la onda de desplazamiento y cómo sería la onda de presión en el caso de estos parlantes? Y con eso terminaría. Vamos a cambiar de color de vuelta, vamos a poner azul. Y es la suma, en la parte estacionaria me refiero, ¿no? Vamos a hacer la parte estacionaria. La de la progresiva no hace falta. Ya lo vieron en la unidad anterior, en la unidad 4. Es una suma de cosenos comunes. En la parte estacionaria, sí sería y sub 0 lo correcto sería poner y sub 1, 0 función de x, que la onda se va atenuando. Si la onda no se atenúa con la distancia, pueden poner phi 1, 0 constante. ¿Sí? Voy a poner phi 1, 0 para hacerlo más genérico. Coseno k por x menos omega t. Más delta 1 inicial. ¿Cómo sería la otra? Menos, y ahora les explico lo del menos. Phi 2, 0 de x coseno menos k por x menos d menos omega t más delta 2 inicial. Ahora les explico por qué va al menos. ¿Qué es d? D sería, para suponer d, lo que hice fue suponer un eje x con el 0 en el primer parlante y d en el segundo parlante. Bueno, primero, ¿por qué el signo menos de phi 2, 0? Porque cuando un parlante, recuerden que cuando un parlante,
produce un desplazamiento hacia la derecha, por el parlante de la izquierda se infla, produce un desplazamiento hacia la derecha. Cuando el parlante de la derecha se infla, produce un desplazamiento hacia la izquierda. Y esos desplazamientos se tienen que restar. Es por eso que le tengo que poner menos phi 2c. ¿Por qué el menos en el coseno? Obviamente la onda del parlante de la derecha va hacia la izquierda. En la parte, por lo menos, que tiene que ver con la onda estacionaria. Por supuesto, esto es una función de x. La onda no está especializada. ¿Cómo sería especializada? Si yo tengo un punto, por ejemplo, acá arriba, estoy marcando el punto A. Y esto sería x sub A. Y esto sería D. ¿Cómo sería el phi en ese punto? Ya lo vieron en la unidad 4. Esto es phi de xt. Pero si tengo que hacer phi en x sub A t, lo tengo que especializar en el punto y me queda phi 1, 0 en xa coseno y k por xa, coseno no sería feo. Bueno, espero que se note que es un coseno. K por xa menos omega t más fase inicial, 1, menos phi 2, 0 en xa por phi abajo por coseno de k por d menos xa menos omega t más delta 2 índice. Bueno, obviamente vamos a volver con el color rojo. Cuando se especializa, siempre esto queda positivo. Esto que estoy marcando en rojo. Al especializar, ¿qué pasa? La distancia se pone k por distancia. Al especializar se pone k por distancia. Cuando yo puse la función de x, tuve que poner menos k por x. Pero al especializar el valor de xa, el k me queda multiplicado por un valor positivo, siempre. ¿Sí? Esté hacia la derecha, hacia la izquierda u oblicuo. Y una cosa más. Si tuviera que poner en vez del phi la sobrepresión, tendría que escribir P de xt igual a phi sub 1 a, perdón, yo no puedo borrarlo, pero esto es P.
a P de 1, 0 de X por coseno más esto de K1, de K por X, ¿no? K por X, etcétera, 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 más P2, 0 de X coseno de menos K por X menos D, etcétera. ¿Por qué más? Porque la presión se suma, porque la presión es una escalar. En cambio, el phi es un vector, el vector se resta. Yo estoy empujando para adelante las partículas con un parlante, lo estoy empujando hacia atrás con el otro parlante, tengo que restar el phi. En cambio, la presión es un escalar y ambos parlantes contribuyen a favor. ¿De acuerdo? Eso sí tenemos que sumar las presiones de los parlantes. Bueno, ¿quedó alguna duda? ¿En voz alta? Bueno, la clase que viene empezamos el tema de resonancia. Por ahora dejamos acá. Así que seguimos el viernes. Voy a parar la grabación de la clase. Y listo. Nos vemos entonces el viernes. Voy a dejar de compartir